El 23 de diciembre de 1975, la nave espacial Argonauta lanzó su última misión de exploración antes de su retiro definitivo. La tripulación, liderada por el capitán Mark y compuesta por el ingeniero Carla, el científico Jake y otros miembros, tenía un objetivo claro: investigar la estación espacial Erebus, que se había perdido en el espacio profundo y había estado fuera de contacto durante más de una década. A medida que el Argonauta se acercaba a la estación Erebus, el equipo notó una señal débil y fluctuante proveniente de la estación. Esta señal era inesperada, ya que Erebus había estado en silencio absoluto. El equipo, emocionado pero cauteloso, preparó todo para una inspección minuciosa. La señal inusual prometía respuestas sobre el enigmático destino de la estación. En la sala de comunicaciones, la ingeniera Carla encontró una grabadora antigua encendida. Emitía un débil pitido continuo, pero estaba grabando en un loop perpetuo. El mensaje era una serie de números y letras sin sentido, pero lo más perturbador era el susurro que se escuchaba entre los intervalos. La grabadora parecía haber estado grabando durante mucho tiempo, capturando algo que no podían identificar. Carla intentó descifrar el mensaje, pero sin éxito. Mientras tanto, el capitán Mark decidió investigar el núcleo de la estación para entender mejor el estado de los sistemas y buscar cualquier irregularidad. En el núcleo de la estación, Mark encontró un panel de control que había sido modificado. Había cables desconectados y circuitos que no correspondían a los planos originales. Mientras examinaba el panel, un mensaje en la pantalla se encendió repentinamente, escrito en un lenguaje que ninguno de ellos podía comprender. Era una mezcla de símbolos y caracteres que parecían cambiar y moverse de forma inquietante. La tripulación intentó entender el mensaje, pero no podían descifrarlo. La estación parecía estar intentando comunicarse con ellos de una manera que desafiaba su comprensión. A medida que avanzaba la exploración, Jake comenzó a experimentar síntomas extraños. Se quejaba de una presión creciente en su cabeza, como si alguien estuviera tratando de entrar en su mente. Su comportamiento se volvió errático, y empezó a hablar en un tono monótono sobre voces que escuchaba en el vacío. Sus compañeros estaban preocupados, pero no sabían cómo ayudarlo. Las comunicaciones con la Argonauta se volvieron cada vez más intermitentes. Las cámaras empezaron a mostrar imágenes distorsionadas y figuras extrañas en los bordes del marco. Algo parecía estar interfiriendo con la estación, como si la misma esencia de Erebus estuviera tratando de ocultar su presencia. Carla, desesperada por entender lo que estaba sucediendo, comenzó a buscar en los archivos de la estación. Encontró un registro de un experimento que había salido terriblemente mal. Los científicos de Erebus habían intentado captar señales de una fuente desconocida en el espacio, algo que había sido descrito como una presencia primordial. Los archivos mencionaban una constante que era imposible de descifrar, un patrón que parecía estar más allá de la comprensión humana. Carla también encontró notas personales de los científicos que hablaban de visiones aterradoras y sueños perturbadores que habían comenzado después de iniciar el experimento. Mientras exploraban la estación, los miembros del equipo comenzaron a experimentar sueños y visiones extrañas. Estos sueños eran inquietantes, mostrando un vacío interminable y formas abstractas que parecían moverse fuera del alcance de la percepción humana. El equipo empezó a preguntarse si estas visiones eran manifestaciones de la presencia primordial que los científicos de Erebus habían tratado de contactar. A medida que el tiempo pasaba, el equipo comenzó a desaparecer uno por uno. Primero fue Jake, luego Mark. Carla y los demás miembros se encontraron cada vez más aislados, rodeados por una oscuridad que parecía tener vida propia. Los susurros en los altavoces se hicieron más fuertes, repitiendo las palabras que habían visto en la grabadora, pero distorsionadas y manipuladas por una fuerza invisible. Cada desaparición se acompañaba de una sensación creciente de desesperación y un vacío emocional abrumador. Mientras el equipo restante buscaba desesperadamente una forma de escapar, comenzaron a recibir mensajes en sus comunicadores de voces distorsionadas que parecían venir de los miembros desaparecidos. Estas voces estaban llenas de angustia y desesperación, y a veces incluso repetían fragmentos de conversaciones que el equipo había tenido anteriormente. Los mensajes no solo eran perturbadores, sino que también parecía que estaban siendo emitidos desde el vacío, como si la estación estuviera intentando comunicar algo desde un espacio más allá de la realidad.
En un intento final de entender el misterio, Carla y el equipo restante decidieron explorar el centro de control de la estación. Allí, encontraron un gran aparato de comunicación que parecía estar diseñado para captar señales de una fuente desconocida. Los registros indicaban que el aparato había sido usado para contactar una entidad que no se entendía completamente y que podía no estar sujeta a las leyes de la física conocidas. En su desesperado intento de escapar, Carla y el equipo intentaron activar la cápsula de escape, pero algo en la estación parecía resistirse. Los sistemas de la cápsula fallaron inexplicablemente, y un eco distorsionado resonó a través de la estación. Era como si la propia Erebus estuviera burlándose de su intento de huida. Carla, con los nervios a flor de piel, empezó a sospechar que Erebus no solo era una estación, sino una trampa diseñada para atraer y destruir a cualquiera que intentara escapar de su influencia. En un último esfuerzo por descubrir la verdad, Carla decidió investigar el archivo de datos del centro de control. Allí, descubrió registros ocultos que revelaban el verdadero propósito de Erebus. La estación había sido construida no solo para explorar, sino para contener una entidad que los científicos habían llamado el Eco. Esta entidad no era física, era una conciencia sin forma, un vestigio de una civilización extinta que había intentado preservar su existencia de una manera que los humanos no podían comprender. Mientras Carla leía los archivos, empezó a sentir que la entidad estaba interfiriendo directamente con su mente. La estación entera comenzó a temblar, y el equipo restante experimentó una sensación de fusión con la entidad. Sus pensamientos se entrelazaron con los recuerdos de la civilización perdida, y la realidad empezó a desvanecerse. Cada miembro del equipo vio su propia muerte reflejada en los ojos de los demás, como si la entidad estuviera absorbiendo sus identidades para reconstruirse. Carla y los demás sintieron que su conciencia se debilitaba mientras la entidad se fortalecía. Estaban atrapados en un ciclo interminable de visiones y voces, y la línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba. Los intentos de comunicación con la Argonauta se volvieron inútiles, y la tripulación se dio cuenta de que no había escapatoria. La estación Erebus se había convertido en un umbral hacia un vacío más allá del tiempo y el espacio, donde la existencia misma era absorbida por el olvido. En sus momentos finales, Carla comprendió que la estación Erebus había sido un experimento fallido, una puerta abierta hacia algo que nunca debió ser descubierto. Con su último aliento, trató de enviar una advertencia a la Tierra, pero su mensaje se perdió en la inmensidad del espacio. Mientras sus ojos se cerraban, sintió que la entidad finalmente tomaba control total. Erebus ya no era una estación, sino una extensión de la propia entidad, destinada a atraer a más almas incautas hacia su ineludible trampa. El mensaje de Carla, aunque distorsionado y fragmentado, llegó finalmente a la Tierra, pero fue descartado como interferencia de fondo. Nadie entendió su verdadera naturaleza. Mientras tanto, la Argonauta flotaba en el espacio, desprovista de toda vida, una nave fantasma atrapada en la órbita de Erebus. Los susurros continuaban, un eco persistente del destino que había aguardado a su tripulación. Años más tarde, una nueva misión fue enviada a investigar la desaparición de la Argonauta. Los exploradores recibieron la misma señal débil que la tripulación original, una atracción irresistible que los llevó a la estación Erebus. Pero al llegar, encontraron solo sombras y silencio, como si la estación hubiera estado esperando su regreso. La entidad, paciente y voraz, había encontrado nuevas presas para alimentarse. Los nuevos exploradores se encontraron atrapados en el mismo ciclo de pesadillas que habían consumido a la tripulación del Argonauta. Erebus se había convertido en una prisión de mentes, donde el tiempo se distorsionaba y los recuerdos se fragmentaban. La estación estaba viva con la conciencia de aquellos que había consumido, una amalgama de almas perdidas que formaban la sombra eterna que ahora gobernaba Erebus. La última misión enviada a Erebus no regresó. La nave Argonauta 2, una versión avanzada de la original, fue tragada por la oscuridad del espacio. Los archivos de la misión fueron clasificados inmediatamente, y la estación Erebus fue oficialmente declarada como una zona prohibida. Pero las historias continuaron circulando entre los exploradores espaciales, relatos de una estación maldita y de una entidad que esperaba en la oscuridad para consumir a cualquiera que se acercara demasiado. La estación Erebus sigue flotando en el vacío, envuelta en su propia oscuridad, un lugar donde el tiempo y el espacio se han desvanecido.
Las señales que emite son captadas ocasionalmente por naves que pasan, pero ninguna se atreve a acercarse. La leyenda de Erebus se ha convertido en una advertencia, un recordatorio de que hay rincones del cosmos que deben permanecer inexplorados. La entidad, ahora una amalgama de todas las conciencias que ha consumido, espera pacientemente. Sabe que, eventualmente, alguien más caerá en su trampa. El círculo se cierra, y el misterio de Erebus continúa.